¿Y si te dijera que negar la existencia de Dios no es un acto de liberación intelectual, sino una mutilación de tu propia alma? Imagina por un momento a Carl Jung en el invierno de 1913, solo en su casa junto al lago de Zúrich. Tras romper con Freud, su mentor, se encuentra al borde de lo que muchos llamarían una crisis psicótica. Durante meses, experimenta visiones perturbadoras, voces que emergen de las profundidades de su ser. Una noche particularmente oscura, siente una presencia indescriptible en la habitación. No es una alucinación cualquiera, es un encuentro con algo que trasciende su entendimiento racional. Jung posteriormente escribiría: confronté lo inconsciente y sobreviví. Este encuentro no fue con un Dios externo, sino con algo primordial que habitaba en las profundidades de su propio ser. Esta experiencia transformaría para siempre su comprensión de la psique humana y marcaría el nacimiento de la psicología analítica. Lo que Jung descubrió en esas noches de terror y asombro fue que, enterrado bajo las capas superficiales de nuestra conciencia moderna, existe un vasto océano de símbolos, arquetipos y experiencias espirituales que conectan a todos los seres humanos, independientemente de su cultura o época. Lo que estás a punto de descubrir no se enseña en universidades, pero vive en ti desde que naciste. El mundo académico contemporáneo, con su obsesión por lo cuantificable y lo material, ha excluido sistemáticamente la dimensión espiritual de la experiencia humana. Vivimos en una época que venera la ciencia como única fuente legítima de conocimiento, relegando todo lo que escapa a sus métodos a la categoría de superstición o autoengaño. Y sin embargo, a pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, nunca antes tantas personas habían experimentado un profundo vacío existencial, una sensación de desarraigo y falta de propósito que ningún bien material o logro profesional parece capaz de llenar. Jung comprendió que este malestar generalizado no era accidental, sino la consecuencia directa de haber amputado una parte esencial de nuestra naturaleza. Somos seres duales, habitamos tanto el mundo material como el espiritual, y negar cualquiera de estas dimensiones nos condena a una existencia fragmentada e incompleta. El hombre moderno, escribió Jung, no entiende cuánto su racionalismo lo ha puesto a merced del inframundo psíquico. Se ha liberado de la superstición, o eso cree, pero en el proceso ha perdido sus valores espirituales a un grado positivamente peligroso. Su tradición moral y espiritual se ha desintegrado, y ahora está pagando el precio de esta ruptura en la desorientación y disociación mundiales. Considera el caso de Elena, una brillante neuróloga que había dedicado su vida a estudiar el cerebro humano. Armada con resonancias magnéticas funcionales y electroencefalogramas, creía firmemente que toda experiencia humana podía reducirse a actividad neuronal y química cerebral. El amor era oxitocina, la espiritualidad, simples descargas eléctricas en el lóbulo temporal. Su visión materialista le proporcionaba una reconfortante sensación de control y comprensión. Sin embargo, todo cambió cuando su hijo de 6 años se enfermó gravemente. Los médicos le dieron pocas esperanzas y Elena se encontró de repente frente a un abismo que ninguno de sus conocimientos científicos podía iluminar. Una noche, agotada tras horas junto a la cama de hospital, tuvo un sueño extraordinariamente vívido. En él, su abuela fallecida le mostraba un camino a través de un bosque oscuro, guiándola hacia una fuente de agua cristalina. Al despertar, Elena recordó que su abuela siempre había hablado de un manantial con propiedades curativas en su pueblo natal, un lugar que Elena nunca había visitado.
Impulsada por una certeza que no podía explicar racionalmente, organizó el traslado de su hijo a ese lugar remoto. Contra todo pronóstico médico, el niño comenzó a recuperarse. Esta experiencia sacudió los cimientos de su visión del mundo. No podía explicarla con sus modelos neurológicos, ni descartarla como mera coincidencia. Se vio obligada a reconocer que existían dimensiones de la realidad que escapaban al paradigma científico dominante. Y lo más perturbador para ella fue descubrir que esta apertura a lo inexplicable no disminuyó su capacidad científica. Por el contrario, la enriqueció, permitiéndole ver conexiones y patrones que antes pasaba por alto. La historia de Elena ilustra lo que Jung defendió a lo largo de toda su obra, que el rechazo moderno de la dimensión espiritual no es un avance evolutivo, sino una regresión peligrosa que nos desconecta de fuentes vitales de sabiduría y sanación. Jung no hablaba de Dios como una figura externa, hablaba de un arquetipo sagrado que habita tu inconsciente, una imagen primordial que representa la totalidad y la trascendencia y que está presente en todas las culturas humanas bajo diferentes nombres y formas. Este arquetipo del sí mismo o self, como lo denominó Jung, representa nuestro potencial más elevado, la integración completa de todos los aspectos de nuestra personalidad, incluidos aquellos que normalmente reprimimos o ignoramos. Es la fuente de las experiencias luminosas que han alimentado todas las tradiciones religiosas y espirituales de la humanidad. Y lo más importante, no es algo que deba ser creído o aceptado dogmáticamente, sino algo que puede ser experimentado directamente a través del diálogo con el inconsciente. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta este arquetipo divino en nuestra vida cotidiana? Principalmente a través de los sueños, las sincronicidades, coincidencias significativas y los momentos de profunda inspiración creativa. Jung documentó meticulosamente miles de estos casos a lo largo de su carrera clínica. Una paciente, por ejemplo, soñó repetidamente con un escarabajo dorado, un símbolo del renacimiento espiritual en muchas culturas antiguas, justo antes de experimentar una transformación profunda en su vida. Durante una sesión en la que relataba estos sueños, un escarabajo real, poco común en Suiza, golpeó la ventana del consultorio de Jung. Este tipo de coincidencias significativas, que parecen trascender las leyes de causa y efecto, constituyen lo que Jung llamó sincronicidades y sugieren un principio organizador de la experiencia que va más allá de la causalidad mecanicista. Considera por un momento tu propia vida. ¿No has experimentado alguna vez una coincidencia tan asombrosa que te dejó sin aliento? Un sueño que parecía contener una sabiduría imposible de atribuir a tu mente consciente. Un momento de conexión profunda con otra persona, con la naturaleza o con el universo que trascendía toda explicación racional. La perspectiva junguiana no te pide que niegues tu racionalidad para aceptar estas experiencias, sino que amplíes tu concepción de lo racional para incluirlas. El error fundamental del materialismo científico no es su rigor metodológico, sino su presunción metafísica de que solo lo material existe o merece ser estudiado. Esta postura no es científica en sí misma, no puede ser probada ni refutada mediante el método científico, sino que constituye una creencia filosófica previa que condiciona qué preguntas se consideran legítimas y qué evidencias se aceptan como válidas. Jung comprendió que la ciencia y la espiritualidad no son enemigas naturales, sino complementos necesarios para una comprensión integral de la realidad. Como él mismo escribió, la ciencia es la herramienta de la mente occidental y con ella se abren más puertas que con las manos desnudas.
es parte de nuestra comprensión y oscurece nuestra visión solo cuando afirma que el entendimiento que puede proporcionar es el único tipo de comprensión que vale la pena tener. Es revelador que muchos de los grandes pioneros de la física moderna, como Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, quien fue paciente y colaborador de Jung, y Erwin Schrödinger, llegaran a conclusiones filosóficas sorprendentemente similares a las de Jung. La mecánica cuántica reveló un universo fundamentalmente indeterminista, donde la conciencia del observador parecía jugar un papel constitutivo en la manifestación de la realidad física. Este descubrimiento sacudió los cimientos del materialismo clásico y abrió la puerta a una comprensión más integrada de la conciencia y la materia. Pauli, en particular, trabajó estrechamente con Jung en el concepto de sincronicidad, viendo en él un posible puente entre la física cuántica y la psicología profunda. Ambos intuían que en las profundidades de la materia y la psique operaban principios unificadores que trascendían la división cartesiana entre mente y cuerpo. Esta colaboración entre uno de los físicos teóricos más importantes del siglo XX y el fundador de la psicología analítica ejemplifica el tipo de diálogo interdisciplinario que podría conducir a una nueva comprensión integrada de la realidad. Sin embargo, a pesar de estas aperturas prometedoras, el paradigma materialista ha seguido dominando tanto la ciencia como la cultura popular. El resultado ha sido lo que Jung temía: una civilización tecnológicamente avanzada, pero espiritualmente empobrecida, donde la eficiencia y la productividad se han convertido en valores supremos y donde el éxito se mide principalmente en términos de acumulación material y reconocimiento externo. Las consecuencias psicológicas de esta visión reduccionista son evidentes en el aumento alarmante de trastornos depresivos, ansiedad, adicciones y una sensación generalizada de falta de significado que afecta incluso a aquellos que han alcanzado todas las metas externas que la sociedad valora. Como observó astutamente Jung, aproximadamente un tercio de mis casos no sufren de ninguna neurosis clínicamente definible, sino de la falta de sentido y propósito en sus vidas. Para entender mejor esta crisis contemporánea, debemos examinar lo que Jung consideraba el proceso central del desarrollo psicológico: la individuación. Este término, acuñado por él, se refiere al proceso de integración psíquica mediante el cual una persona se convierte en un individuo psicológico, es decir, en una unidad separada e indivisible, o un todo. La individuación implica confrontar y asimilar contenidos del inconsciente personal y colectivo, integrando los diferentes aspectos de la personalidad, incluidos los arquetipos de la sombra, el ánima, animus, y finalmente, el sí mismo. En una totalidad más completa y equilibrada, Jung observó que muchas tradiciones espirituales y religiosas habían desarrollado rituales, prácticas meditativas y sistemas simbólicos que facilitaban este proceso de integración psíquica. Los mandalas tibetanos, los yantras hindúes, las catedrales góticas con sus rosetones e incluso las prácticas alquímicas medievales, todas contenían representaciones simbólicas del sí mismo y del camino hacia su realización. Lejos de ser supersticiones primitivas, estas tradiciones encarnaban una profunda sabiduría psicológica que la modernidad ha descartado prematuramente. Toma, por ejemplo, el caso de Miguel, un ejecutivo de alto nivel que había alcanzado todas las metas profesionales que se había propuesto. Tenía una familia hermosa, una casa impresionante y reconocimiento en su campo. Sin embargo,
A los 45 años, comenzó a experimentar ataques de pánico inexplicables y un profundo sentimiento de vacío. Los medicamentos proporcionaban un alivio temporal, pero no abordaban la raíz del problema. En terapia junguiana, Miguel comenzó a prestar atención a sus sueños, que repetidamente le mostraban imágenes de cuevas oscuras, pozos profundos y pasajes subterráneos. En uno particularmente impactante, se encontraba en el fondo de un pozo seco, donde descubría una puerta antigua. Al abrirla, encontraba un jardín exuberante con un árbol enorme en el centro, de cuyas ramas colgaban frutos luminosos. El terapeuta ayudó a Miguel a reconocer que estos sueños no eran simples producciones aleatorias de su cerebro dormido, sino mensajes significativos de su inconsciente. El pozo y las cuevas representaban su necesidad de descender a las profundidades de su psique, a esas partes de sí mismo que había negado o reprimido en su ascenso profesional, su vulnerabilidad, su necesidad de conexión genuina, su anhelo de belleza y trascendencia. El árbol con frutos luminosos era una manifestación del arquetipo del sí mismo, símbolo de totalidad y regeneración presente en incontables mitos y tradiciones espirituales. Miguel comenzó a integrar estas dimensiones, olvidadas de su ser. Retomó su pasión juvenil por la pintura, estableció conexiones más auténticas con su familia y amigos, y desarrolló una práctica meditativa que le permitía conectar con su interioridad. No abandonó su carrera profesional, pero la situó en un contexto más amplio y equilibrado. Gradualmente, los ataques de pánico desaparecieron y fue redescubriendo un sentido de propósito y plenitud que había perdido. La historia de Miguel ilustra un patrón que Jung observó repetidamente: la crisis de la mediana edad como oportunidad para un despertar espiritual. En la primera mitad de la vida nos orientamos naturalmente hacia metas externas: establecer una carrera, formar una familia, definir nuestra identidad social. Pero en la segunda mitad surge una necesidad más profunda de significado, integridad y trascendencia. Ignorar esta llamada interior puede conducir a diversas formas de sufrimiento psicológico que ningún éxito externo puede compensar. Jung no fue el único en reconocer este patrón. Tradiciones espirituales de todo el mundo han descrito etapas similares en el desarrollo humano. En la tradición hindú, por ejemplo, los ashramas o etapas de la vida culminan en el sannyasa, un período dedicado a la búsqueda espiritual después de haber cumplido con las responsabilidades familiares y sociales. En el cristianismo, figuras como San Agustín y Tomás Merton experimentaron profundas transformaciones espirituales después de carreras mundanas exitosas. Lo que estas tradiciones comparten es el reconocimiento de que la dimensión espiritual no es un lujo opcional o una fantasía consoladora, sino una parte integral del desarrollo humano completo. Al negar esta dimensión, la cultura contemporánea nos ha dejado sin mapas para navegar las etapas más avanzadas de la vida, cuando las preguntas sobre el significado, la finitud y la trascendencia se vuelven ineludibles. Aquí es donde la obra de Jung adquiere una relevancia extraordinaria para nuestro tiempo. Su psicología proporciona un puente entre la mentalidad científica moderna y la sabiduría perenne de las tradiciones espirituales. No nos pide abandonar el pensamiento crítico o el método científico, sino complementarlos con una apertura a otras formas de conocimiento y experiencia. La diferencia crucial entre la aproximación junguiana y el enfoque religioso tradicional es que Jung no propone la aceptación de dogmas o verdades reveladas, sino la exploración empírica de la propia interioridad. Los arquetipos, incluido el del sí mismo o Dios interior, no son objetos de fe, sino realidades psíquicas
que pueden ser experimentadas directamente a través de sueños, fantasías activas, creación artística y otras formas de diálogo con el inconsciente. Esta aproximación empírica a lo espiritual resulta especialmente valiosa en una época caracterizada por el escepticismo hacia las instituciones religiosas tradicionales. Muchas personas educadas en el paradigma científico encuentran difícil aceptar las afirmaciones dogmáticas de las religiones, pero siguen experimentando un hambre espiritual que el materialismo no puede satisfacer. La psicología junguiana ofrece un camino intermedio, una espiritualidad basada en la experiencia directa más que en la creencia, que honra tanto la racionalidad como las dimensiones más profundas e intuitivas de la psique humana. Un ejemplo conmovedor de este enfoque es el caso de Ana, una científica ambiental y atea declarada que buscó terapia debido a sueños perturbadores recurrentes. En ellos, se encontraba en una catedral abandonada donde una figura femenina luminosa la llamaba. Ana rechazaba inicialmente cualquier interpretación espiritual de estos sueños, insistiendo en que debían ser simplemente procesamiento neuronal aleatorio. Sin embargo, la persistencia y la intensidad emocional de estos sueños la llevaron gradualmente a considerar otras posibilidades. A través del trabajo con los símbolos oníricos, Ana comenzó a reconocer en la figura femenina luminosa una manifestación del arquetipo de la diosa o Sofía, sabiduría divina, presente en numerosas tradiciones. Este arquetipo representaba aspectos de la sabiduría intuitiva y la conexión con la naturaleza que Ana había cultivado en su trabajo científico, pero no había integrado plenamente en su identidad. Lo notable de su proceso fue que nunca tuvo que convertirse a ninguna religión o abandonar su rigor científico. Más bien, amplió su comprensión de la realidad para incluir dimensiones simbólicas y arquetípicas que enriquecieron tanto su vida personal como su trabajo científico. Su investigación ambiental adquirió una dimensión más profunda, informada por un sentido de conexión sagrada con la naturaleza que trascendía, pero no contradecía su comprensión científica. Este tipo de integración entre ciencia y espiritualidad, razón e intuición, conciencia e inconsciente, representa el potencial transformador de la visión junguiana para nuestra cultura. En un momento en que los extremos del fundamentalismo religioso y el materialismo científico parecen ofrecer las únicas alternativas, el enfoque de Jung sugiere un camino intermedio que honra tanto los logros de la ciencia moderna como la sabiduría de las tradiciones espirituales. Es importante señalar que Jung no propone un sincretismo superficial o un espiritualismo a la carta, donde cada individuo construye su propia verdad subjetiva sin referencia a ninguna realidad objetiva. Por el contrario, insiste en la naturaleza objetiva de los arquetipos y del inconsciente colectivo, que existen independientemente de nuestras preferencias personales y se manifiestan según sus propias leyes. Lo que Jung descubrió a través de décadas de investigación clínica es que existe una gramática universal de símbolos y patrones arquetípicos que trasciende las diferencias culturales e históricas. Un mandala tibetano, un rosetón gótico y ciertos dibujos espontáneos de sus pacientes podían expresar la misma estructura arquetípica, a pesar de que la persona no hubiera tenido contacto con esas tradiciones. Esto sugiere que los arquetipos no son meras construcciones culturales, sino estructuras fundamentales de la psique humana que se expresan a través de diferentes lenguajes simbólicos según el contexto cultural. Esta universalidad de los patrones arquetípicos proporciona una base para el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo que es urgentemente necesario en nuestro mundo globalizado.
En lugar de ver las diferentes tradiciones espirituales como competidoras que ofrecen verdades mutuamente excluyentes, podemos reconocer en ellas diferentes expresiones culturales de las mismas realidades arquetípicas fundamentales. Tomemos, por ejemplo, el arquetipo del héroe que debe descender al inframundo, enfrentar pruebas y regresar transformado con un don para su comunidad. Este patrón narrativo aparece en el mito de Inanna, en la antigua Sumeria, en la historia de Osiris, en el antiguo Egipto, en el descenso de Cristo a los infiernos, en la tradición cristiana y en incontables cuentos populares y mitologías de todo el mundo. Jung interpretó este motivo recurrente como una representación simbólica del proceso de individuación, el descenso a las profundidades del inconsciente, la confrontación con la sombra y otros contenidos psíquicos reprimidos, y el retorno a la conciencia con una personalidad más integrada. Lo que hace que esta perspectiva sea tan valiosa en nuestro tiempo es que permite recuperar la sabiduría psicológica contenida en los mitos y tradiciones espirituales sin tener que aceptar literalmente sus afirmaciones metafísicas. Una persona educada en el paradigma científico puede apreciar el profundo conocimiento psicológico contenido, por ejemplo, en los mitos griegos o en las parábolas bíblicas, sin necesariamente creer en Zeus o en la creación del mundo en 7 días. Esta aproximación no reduce los símbolos religiosos a meras alegorías psicológicas, como si fueran simplemente representaciones externas de procesos internos. Jung insistía en que los arquetipos, especialmente el del sí mismo, tienen una cualidad luminosa que trasciende lo meramente psicológico y apunta hacia realidades trascendentes que no pueden ser completamente capturadas por nuestras categorías conceptuales. Como él mismo escribió, el símbolo religioso no es una alegoría ni un signo, sino la imagen de un contenido que en gran parte trasciende la conciencia. Y en otra ocasión, no invento ni produzco los sueños ni los símbolos que contienen, simplemente observo algo que ya existe. Solo es un hombre intelectual moderno quien puede dudar de esta realidad del sí mismo. Yo mismo, como un hombre moderno, comparto esta duda, pero he observado que el sí mismo se impone, con o sin permiso. Esta capacidad del sí mismo para imponerse es evidente en los numerosos casos documentados por Jung y sus seguidores de símbolos arquetípicos que emergen espontáneamente en los sueños, visiones y creaciones artísticas de personas sin conocimiento previo de su significado tradicional. Por ejemplo, pacientes que nunca habían estudiado alquimia producían en sus sueños o dibujos imágenes que correspondían con asombrosa precisión a símbolos alquímicos tradicionales, como el ouroboros, la serpiente o dragón que se devora, la cola, el árbol filosófico o la conjunctio oppositorum, la unión de los opuestos. Jung interpretó estas coincidencias no como meras casualidades, sino como manifestaciones de un sustrato psíquico común a toda la humanidad. El inconsciente colectivo. Esta noción va mucho más allá de la idea freudiana del inconsciente como un depósito de deseos reprimidos y experiencias olvidadas. El inconsciente colectivo junguiano contiene potencialidades y patrones que nunca han sido conscientes, que forman parte de nuestra herencia como especie y que se expresan a través de los arquetipos. Si aceptamos esta premisa, entonces negar la dimensión arquetípica de la existencia, incluido el arquetipo central del sí mismo que Jung equiparaba con la imagen de Dios en la psique, equivale literalmente a negar una parte esencial de nuestra naturaleza. No es que el ateo o el materialista estén condenados a algún castigo sobrenatural por su incredulidad,
sino que se privan a sí mismos de una conexión vital con dimensiones profundas de su propio ser. Esta perspectiva proporciona un marco para entender el malestar generalizado que caracteriza a nuestra sociedad tecnológicamente avanzada, pero espiritualmente empobrecida. Los síntomas de este malestar son diversos, desde la epidemia de soledad y aislamiento social hasta la crisis de salud mental que afecta a proporciones cada vez mayores de la población, especialmente entre los jóvenes. Desde la adicción generalizada a sustancias, tecnologías y comportamientos compulsivos, hasta la destrucción ambiental impulsada por un consumismo insaciable. Jung interpretaría estos fenómenos no como problemas aislados que pueden resolverse con intervenciones técnicas específicas, sino como manifestaciones de un desequilibrio más fundamental: la pérdida de conexión con las dimensiones simbólicas, arquetípicas y espirituales de la existencia. Como él mismo advirtió, el hombre no puede soportar una vida sin sentido. Y sin embargo, a pesar de esta crisis generalizada, hay signos de un despertar espiritual emergente. El interés renovado en prácticas contemplativas como la meditación y el mindfulness, la búsqueda de experiencias transformadoras a través de retiros espirituales, viajes de ayahuasca o terapias psicodélicas. El hambre de narrativas míticas evidenciada en la popularidad de sagas cinematográficas con fuertes elementos arquetípicos. Todas estas tendencias sugieren un anhelo colectivo de reconexión con dimensiones de la experiencia que trascienden lo puramente material y racional. Lo que Jung puede ofrecer a este despertar emergente es una fundamentación psicológica sólida que evita tanto los dogmatismos religiosos tradicionales como las fantasías espirituales New Age desconectadas de la realidad. Su aproximación empírica a lo trascendente, basada en la observación cuidadosa de sueños, visiones, sincronicidades y procesos psíquicos, proporciona un puente entre la mentalidad científica y la apertura a lo luminoso. Este puente es especialmente valioso en un momento en que los extremos del materialismo científico y el fundamentalismo religioso parecen ofrecer las únicas alternativas. Jung nos invita a una tercera vía que honra tanto la rigurosidad metodológica de la ciencia como la profundidad experiencial de las tradiciones espirituales. No nos pide elegir entre razón y fe, sino integrar ambas en una comprensión más completa de la realidad que incluye tanto lo visible como lo invisible, lo medible como lo inconmensurable. Como él mismo escribió, la ciencia es el arte de crear ilusiones apropiadas, que el tonto cree o discute, pero que el sabio disfruta, por su belleza o ingenio, sin ser cegado por el hecho de que son fuegos fatuos que nos impiden ver la oscuridad esencial. Esta oscuridad esencial no es algo que debamos temer, sino el misterio fundamental de la existencia que ningún sistema conceptual puede agotar completamente. Jung nos invita a habitar este misterio con humildad y apertura, reconociendo los límites de nuestros conocimientos, pero sin renunciar a la exploración continua de las profundidades de la psique y el cosmos. En este sentido, su psicología representa una invitación a un viaje de descubrimiento que integra ciencia y espiritualidad, análisis racional e intuición simbólica, conciencia individual y conexión con realidades transpersonales. Es un camino que nos permite recuperar dimensiones de la experiencia humana que la modernidad ha negado o marginalizado, sin renunciar a los logros genuinos del pensamiento crítico y la investigación científica. Si sentiste que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, no estás solo. Hay miles de personas sintiendo lo mismo, buscando respuestas que el mundo moderno se niega a dar.
Suscríbete a este canal Círculo Mental y acompáñanos en este despertar espiritual que Jung nos enseñó a honrar. Escríbenos en los comentarios. ¿Has tenido una experiencia que la ciencia no pudo explicar? Compartirla puede ayudar a despertar a otro buscador.